Bienvenidos a este nuevo capítulo del libro de Jueces, un capítulo muy especial. Estamos empezando este tiempo muy especial porque vamos a hablar respecto al llamamiento de Gedeón. Es un capítulo muy importante y nos enseña valores muy necesarios para poder ser verdadero pueblo del Señor. Bien, vamos a ver que en este capítulo Gedeón fue llamado por una causa, porque los israelitas estaban siendo muy oprimidos. Había una nación, los madianitas, ¿sí? También estaban por ahí los amalecitas que oprimían al pueblo de Israel. ¿Y sabe por qué? Por la desobediencia. Vamos a ver entonces cómo empieza este capítulo 6. Nos dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y aquí estamos viendo una vez más que las opresiones, la esclavitud, no viene porque sí, sino por la desobediencia. La esclavitud del pecado viene por la desobediencia. Y aquí estamos viendo un ejemplo a través del Antiguo Testamento, lo cual es figura y sombra de las cosas espirituales que vivimos, que los israelitas estaban en esclavitud, estaban en aflicción, estaban oprimidos porque hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y dice el verso 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. En otras palabras, estos madianitas habían entrado a invadir la tierra de Israel, esa tierra que el Señor les había dado como promesa, esa tierra prometida, pues estaba siendo invadida por los madianitas. Y todo esto porque el Señor cumple su palabra. Habíamos visto en el libro de Deuteronomio, también en el libro de Números, que el Señor advertía al pueblo de Israel: si ustedes se alejan de mi palabra, si ustedes adoran a dioses ajenos, entonces yo los voy a entregar en manos de sus enemigos y serán oprimidos. Incluso será destruida la tierra, dice Deuteronomio capítulo 28. Y es precisamente que el Señor está cumpliendo su palabra. ¿Sí? Sabemos que el Señor cumple sus promesas. El Señor es fiel a lo que dice, tanto lo bueno como los castigos que el Señor advierte. Entonces, ahí los israelitas no podían habitar en su propia tierra, sino que se iban a hacer cuevas a los montes, cavernas. Y continuemos, verso 3, dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Entonces eso estaba aconteciendo, que los israelitas sembraban, ¿sí? Sembraban trigo, cebada, para comer, y venían los madianitas, los ejércitos de los madianitas, también los amalecitas, como langosta. Bueno, si usted ha leído el libro de Apocalipsis, el libro de Joel, bueno, vamos a ver que hay langostas. ¿Qué hacen las langostas? Pues se comen el trigo. Entonces aquí este ejército de los madianitas y amalecitas estaban comiendo el trigo de Israel y dejaban sin comida al pueblo de Dios. Dice en el verso 6: de este modo empobrecía Israel en gran manera
por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová vino a los hijos de Israel. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Entonces aquí nos dice la palabra que había un profeta, un varón profeta, que no nos dice realmente cómo se llamaba ese profeta, pero este profeta viene a hablar de parte de Dios y les dice: yo soy el Dios que les ha sacado de la esclavitud de Egipto. Yo los he liberado, los he traído hasta la tierra prometida y les he mandado que no teman a los dioses ajenos, que no sirvan a dioses ajenos. Y les exhorta y les dice: pero ustedes no han obedecido a mi voz. Hermanos, lo que hace un profeta no es simplemente anunciarle el futuro. No, eso hace un adivino. Lo que hace un profeta es exhortar al pueblo a la obediencia. Y el verdadero profeta dice: si ustedes no obedecen al Señor, entonces vendrán consecuencias, vendrá castigo, incluso condenación. Eso es lo que hace un profeta. Exhorta, edifica. Y entonces dice el verso 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Qué le parece esta palabra? Este Gedeón estaba sacudiendo el trigo, ¿sí? Recordemos cómo es que se prepara el trigo, cómo se zarandea el trigo. Se utiliza el aventador, se lo sacude hacia arriba cuando hace viento y la paja es llevada por el viento y lo que cae es el trigo. Pero este Gedeón estaba haciendo eso en el lagar. El lagar es el lugar donde se pisan las uvas, no precisamente el trigo. Entonces, nos dice que él hacía esto para esconderlo de los madianitas. Gedeón de alguna forma estaba luchando, estaba trabajando para que haya alimento, trigo verdadero en el pueblo de Dios, pero tenía que esconder ese trigo en el lagar. Y dice el verso 12: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Aquí vemos dos características de Gedeón: era esforzado y valiente. No era un varón que se quedaba con los brazos cruzados diciendo: bueno, pues el Señor salvará. No tengo que hacer nada, no necesito hacer. No, este varón era esforzado y valiente. Y se ve que este Gedeón, y vamos a ver más adelante que este Gedeón realmente era temeroso de Dios, a pesar de que su familia era idólatra. Dice: y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y aquí vemos una escena hermosa que es en realidad el ángel de Jehová está hablando con Gedeón. No nos dice realmente si este ángel de Jehová era un profeta. Podríamos probablemente sugerir que era el mismo Señor Jesús.
porque ya habíamos visto que el Señor se manifestaba en forma de ángel y dice, Jehová hablaba. Entonces, lo que tenemos aquí en claro es que es el ángel de Jehová, que está hablando con Gedeón. Y dice, ve con esta tu fuerza, con esta tu fortaleza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Qué le parece? Aquí el Señor le está diciendo a Gedeón, haz esto, te mando a hacer esto. ¿No te lo estoy mandando yo? Y es que cuando el Señor manda, es porque es victoria segura. Y Gedeón tenía que tener eso muy en claro. Y además, que algo que vamos a ver más adelante es que el Señor le enseña que primero tiene que dejar la idolatría el pueblo de Israel. Primero empieza una guerra en contra de la idolatría. Y tiene que ser un pueblo obediente. Israel tiene que obedecer la palabra del Señor. Entonces, después de que habla el ángel de Jehová a Gedeón, Gedeón le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Qué tal? ¿Qué podemos pensar nosotros? Ah, Señor, si yo tuviera dinero, si tuviera recursos, haría esto y esto otro. Para ti, Señor. Y aquí Gedeón está diciendo, Señor, ¿cómo voy a hacer si yo soy pobre? Mi familia es pobre en Manasés. No tenemos recursos, Señor. Y el verso 16 le dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Entonces acá en esta ocasión el Señor está diciendo, no importa que seas pobre, no importa que no tengas recursos, yo estaré contigo. Y eso es más que suficiente. Con poco, con mucho, con nada, no importa. Si el Señor dice, yo estoy contigo, pues adelante, ya tienes la batalla ganada. Y estamos hablando aquí de una batalla para la libertad del pueblo de Dios. No es cualquier batalla. ¿Sí? Y así nosotros también tenemos guerra. Pero no contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra la mentira, contra el engaño de Satanás, falsas doctrinas. Doctrinas que están basadas en hombres, que están basadas en escritos de hombres falibles y no en las escrituras. Estamos en guerra, estamos en batalla, porque aquí tenemos el trigo, que es la palabra del Señor, pero ahí vienen langostas. Langostas que tergiversan la palabra del Señor, y pues estamos en guerra. Guerra espiritual, no contra personas, sino contra mentiras, contra falsas doctrinas. Entonces respondió Gedeón, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Entonces, Gedeón estaba hablando con el ángel de Jehová y Gedeón le pide una prueba. Señor, si he hablado contigo, dame una señal. Quédate aquí, voy y vuelvo, voy a traer una ofrenda para ti, la pondré delante de ti. Verso 19. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina. Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Aquí estaba Gedeón presentando su ofrenda. Era un cabrito, panes sin levadura de un efa de harina. Recordemos que Gedeón estaba diciendo, mi familia es pobre en Manasés. ¿Sabe cuánto es un efa de harina? Son como 22 kilos. 22 kilos de harina.
Gedeón era generoso. Era pobre, pero era generoso y estaba dándole algo valioso al Señor, una ofrenda valiosa, no las sobras. Estamos viendo aquí el corazón de Gedeón. Y entonces puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¿Qué le parece? Aquí Gedeón toma la carne y los panes sin levadura, los pone en una peña, en una piedra, y vierte el caldo encima. ¿No les recuerda esto a lo que hizo Elías? Cuando ponía la ofrenda y echaba cántaros de agua y le decía a la gente: Elías, ¿para qué estás mojando la ofrenda? No va a prender fuego. Pues aquí Gedeón echa el caldo encima de la ofrenda, y el ángel de Jehová toca con la punta de su báculo, ¿no?, la carne y los panes sin levadura, y sube fuego de la peña y consume la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista en ese momento. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. De pronto ahí como que se da cuenta, estaba delante del ángel de Jehová, estaba delante de la presencia divina de Dios. Y le dice: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, o Shalom, que significa Dios de paz, Jehová de paz. Esa es la paz que nosotros tenemos que tener para con el Señor, cuando estamos dispuestos a hacer su voluntad, cuando estamos dispuestos a dirigir incluso al pueblo del Señor hacia la verdad, para que obedezcan al Señor y dejen la desobediencia, para que dejen la mundanalidad, dejen de poner su confianza en otras cosas y pongan su confianza en el Dios verdadero. El Señor se deleita en eso, entonces eso trae paz, paz entre el Señor y el hombre. Porque la desobediencia, el pecado, eso es aquello que quita la paz entre Dios y el hombre. Por eso es que el Señor Jesús ha venido para limpiarnos de todo pecado, para limpiarnos de toda maldad, para que ya no andemos en pecado ni en maldad, para que podamos estar en paz para con Dios. Porque aquella persona que continúa en pecado no está en paz con el Señor. Dice entonces que edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Y aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Aquí estamos viendo que Gedeón era temeroso de Dios, pero su familia, sus padres, la familia
de Gedeón, que estaba en Manasés, eran idólatras. Todos los israelitas se habían desviado y en vez de adorar al Señor, en vez de obedecer a Jehová de Israel, estaban obedeciendo costumbres paganas, adorando a dioses ajenos. Y el Señor le dice, pues destruye los Baales, derriba el altar de Baal que tiene tu padre, y también corta la imagen de Acera que está junto a él. Acera, otra diosa moabita, ¿sí? Y de todas esas regiones paganas. Ahí estaba su familia, estaban adorando a Baal, estaban adorando a Acera. Y el Señor le está diciendo, derriba esos altares. ¿Qué le parece? Eso es algo muy fuerte lo que el Señor le estaba diciendo. Pero la tierra del Señor, la tierra de Israel, tenía que ser purificada. Así también nosotros tenemos que predicar. Ahí en la familia del Señor, en el pueblo de Dios que tiene que ser santo, tenemos que advertir y tenemos que exhortar que no vayan practicando costumbres paganas, que dejen esas costumbres paganas, que dejen la mundanalidad, que se limpien, que sean santos dedicados al Señor. Y claro, habrá mucha oposición. De hecho, es lo que pasaba con el Señor Jesús cuando Él predicaba ahí en medio de los fariseos. Los fariseos no eran precisamente personas que obedecían la palabra de Dios, no. Bueno, muchas personas piensan que los fariseos eran obedientes a la ley de Dios. No, los fariseos no eran obedientes a la ley de Dios, no caminaban conforme a la palabra de Dios. Eran hipócritas, por eso decía el Señor, sepulcros blanqueados, porque tenían apariencia de, pero no eran realmente obedientes al Señor. Entonces había oposición, se oponían a Cristo. Y seguramente nosotros también, al momento de predicar la verdad, van a haber otros de otras falsas doctrinas que se opongan. Pero debemos también ser como Gedeón, esforzados y valientes. Entonces dice, corta la imagen de Acera, derriba el altar de Baal y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Ahí estaba la diosa Acera, ¿no? La imagen de la diosa Acera sirviendo como leña para quemar la ofrenda al único Dios verdadero. Esto, por supuesto, les ofendió grandemente a los israelitas, porque ellos no querían adorar al Señor, no querían adorar a Jehová de los ejércitos, querían adorar a los dioses de las naciones paganas. Y dice el verso 29, y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Aquí estamos viendo realmente la dureza de los israelitas. Estamos hablando de israelitas, ¿no? Ellos querían matar a Gedeón por haber derribado el altar de Baal y por haber quemado la imagen de Acera. Sí, a veces incluso dentro del entorno cristiano están acostumbrados a practicar ciertas actividades paganas. Y cuando predicamos, la palabra dice que no hagamos eso. No, pero eso siempre lo hemos hecho. No, pero es de bendición.
es muy lindo. No, no importa que sea lindo. Si está en desobediencia a la palabra del Señor, si son costumbres paganas, no se debe practicar. Y bueno, Gedeón, valiente, realmente un varón de fe, porque estaba obedeciendo al Señor, aún sabiendo que se iban a oponer a Gedeón y sabiendo que podía morir. Pero Gedeón obedeció. Dice el verso 31. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquí estamos viendo cierto cambio en el padre de Gedeón, ¿sí? Porque les está reprendiendo. ¿Ustedes van a contender por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera hasta mañana. Si Baal es un dios, que contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Joás estaba entendiendo que Baal realmente no era un dios verdadero. Que Asera no era nadie. Era simplemente un ídolo. Dice el verso 32 que en aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal. Esto significa contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Ahí estaban los israelitas prácticamente condenando a Gedeón por haberse opuesto a la idolatría, por haberse opuesto a la desobediencia. Dice: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Entonces, después de haber derribado los ídolos, después de haber exhortado al pueblo prácticamente, Gedeón ya estaba listo para la batalla. Pero había un detalle. Señor, consulta al Señor, ¿no? Señor, dice: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío en un tazón lleno de agua. La señal estaba bastante clara. Dice: mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Probablemente Gedeón haya pensado: ¿y si el rocío cayó en toda la tierra y el rocío de la tierra se secó rápidamente y del vellón no, porque es húmedo? Entonces ahora le pide una señal, otra señal al Señor, y le dice esta vez que solamente el vellón quede seco y el rocío esté sobre la tierra. Lo que Gedeón necesitaba es saber que Dios estaba con él y que Dios iba a pelear la batalla por él. En ese caso, Gedeón estaba 100% seguro de que iba a tener la victoria sobre los madianitas.
Y eso precisamente es lo que hace un varón, una mujer de fe. Entiende la palabra del Señor, lo que ya está escrito. Si el Señor dice algo, entonces el Señor va a cumplir. Si el Señor dice algo en su palabra, si nos ordena a hacer algo, tenemos que obedecerle porque el Señor va a ser fiel con todas sus promesas. Recordemos que las promesas del Señor son para aquellos que caminan conforme a su palabra. Recordemos lo que el Señor Jesús nos dice en Juan capítulo 15, en el verso 7. Nos dice el Señor Jesús: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tenemos que tener en cuenta esa condición: si permanecéis en mí, si mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, si el Señor le está diciendo a Gedeón: voy a pelear la batalla, Gedeón le cree al Señor. Esa batalla ya está ganada. Simplemente tiene que seguir obedeciendo Gedeón. Y eso precisamente vamos a ver en el siguiente capítulo. Hasta aquí hemos terminado el capítulo 6 del libro de Jueces. Esperando como siempre que haya sido de bendición, me despido mandándole un fuerte abrazo, exhortándole también, exhortándonos unos a otros que perseveremos en la lectura de la palabra, en la obediencia de la palabra del Señor. Hasta el próximo capítulo.